tardes a todos. Una semana más estamos en el podcast de Editorial Colima. Yo soy su directora, soy Marta Prieto Asirón. Y la verdad es que hoy tenemos un podcast muy interesante, pues de nuevo tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Javier Fernández Aguado, uno de los muy destacados protagonistas creo que es uno de los libros más interesantes que tenemos en la editorial, protagonistas del management español y también, como no, uno de los protagonistas de una plataforma que estamos ahora consolidando, donde queremos destacar la labor profesional y también personal, pues de la gente que está todos los días demostrando lo que significa el management. Se llama así protagonistas.org. Bueno, en este caso el management, porque hay protagonistas de otras disciplinas. Pero bueno, antes de empezar esta conversación con Javier, voy a invitar a la directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, a que nos presente a nuestro invitado de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer una, si es posible, aunque es muy complicado, una breve semblanza de nuestro invitado, de Javier. Como bien decías, Javier Fernández Aguado es nuestro invitado de hoy. Él es madrileño, tiene sendos doctorados, uno en Ciencias Económicas y Empresariales y otro en Filosofía. Y lleva, desde 2009, es presidente del grupo Mint Value, porque ha estado muchos años trabajando como alto directivo, como empresario. Y este grupo, Mint Value, es una firma especializada en servicios profesionales para la alta dirección. Javier es pensador, speaker, está considerado uno de los mayores expertos contemporáneos en el gobierno de personas y organizaciones, ejerce como coach de alta dirección para instituciones públicas y privadas, es uno de los conferenciantes españoles más solicitados a nivel internacional. Además, Javier ha escrito más de 30 libros en solitario y otros tantos en colaboración con otros autores. Podemos destacar algunos de los que ha escrito en solitario, como Roma, Escuela de Directivos, 2000 años dirigiendo equipos, El encuentro de cuatro imperios, estos están editados por Colima, o Entrevista a Aristóteles, o uno de los más recientes, que es Entrevista a Stalin, que está recién publicado. También es profesor extraordinario en escuelas de negocios en Estados Unidos, en Hispanoamérica, en Asia, también en Europa. Ha recibido 24 premios por sus trabajos, entre otros el Peter Drucker a la innovación en management en Estados Unidos. Y también los autores de Pensadores Españoles Universales lo incluyeron como uno de los 10 intelectuales más reputados a nivel internacional, junto a Julián Marías, Laín Entralgo o Adela Cortina. Ha sido catedrático en la Escuela de Negocios de Navarra y ha dirigido durante un sexenio la Cátedra de Management del Business School, dos de los centros de formación directiva más prestigiosos del mundo. Javier puede decir que se han celebrado simposios sobre su pensamiento, no en una, sino en dos ocasiones, en 2018 y en 2019, y es el único autor español contemporáneo de management sobre el que se han escrito más de 250 ensayos y libros analizando su pensamiento. Y por supuesto, como bien decías, Marta, es uno de los protagonistas del management español, este libro editado por Colima, que recoge el punto de vista y las diferentes aportaciones al management de 16 profesionales de diversos sectores, que van desde el emprendimiento a los altos directivos, la consultoría o el deporte de alto nivel. Todo ello registrado a través de diversas entrevistas y redactado por María Victoria de Rojas. Y con el trasfondo todo, por supuesto, como bien también nos recordabas antes, de la plataforma Protagonistas org.org, que es una red de profesionales conectados a partir de intereses y valores compartidos con un rasgo común que los define, que es un profundo sentido de la ética. Ahí lo dejamos por ahora. Fenomenal, Rocío. A todo este, en fin, resumen de todas las hazañas y reconocimientos muy merecidos de nuestro querido Javier, me gustaría añadir que el otro día, en la primera edición de Libros Colima, pues le dimos un premio que me apetecía muchísimo darle, que lo llamamos una categoría muy especial, Gran Espíritu, porque creo sin duda que bueno, hace honor a su labor diaria y dedicación, desde luego, al gobierno de las personas. No solo escribe sobre ello, sino que lo practica de forma muy, muy intensa y dedicada. Bueno, antes de empezar a hablar, Javier, vamos a invitar a Rocío a que nos pinche el book trailer que tenemos en la editorial, preparado el libro de María Victoria, protagonistas del management español, y comenzamos. Adelante.
Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marta. Estupendamente. Bueno, hablábamos hace muy poco tú y yo, y todo lo que nos queda todavía, porque estamos arrancando la promoción del libro Entrevista a Stalin, este ultimísimo trabajo tuyo espectacular, que presentamos muy próximamente el día 21, tal y como anunciamos, que también tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque si con alguien se puede hablar en propiedad de management, de este asunto de gobierno de personas y organizaciones, es contigo, que llevas, no voy a decir cuántas décadas para no echarte años, que eres todavía joven y te queda mucho por hacer, pero unos cuantos, unos cuantos años ya dedicado a profundizar en la materia y lo demuestran pues, esos maravillosos 30 libros publicados en solitario y otras colaboraciones, casi todos, por no decir todos ellos dedicados a este asunto del management, ¿no, Javier? Sí, prácticamente todos. Hay alguna excepción, como fue la tesis de filosofía, que yo no he tenido que ocultar, sino que está publicada para los interesados hace ya pues 35 años, que fue, en ese caso sobre Descartes. Pero a partir de ahí, prácticamente la totalidad de mi obra, sea individual, sea en colaboración con otros autores, se centra efectivamente en los sistemas de gobierno de personas y organizaciones contemplados desde diferentes ángulos y perspectivas. Ángulos y perspectivas, sigo un poco tu línea de pensamiento, relacionados con distintos momentos históricos, culturales, es decir, has profundizado en cómo se manejaban personas y organizaciones, pues de cosas tan diversas como la época del Imperio Español, cuando desembarcaron en América, este magnífico libro al que hacía alusión Rocío y que hemos publicado nosotros, o el management de la Iglesia, institución que lleva pues ni más ni menos que 2000 años gestionando estos asuntos, y otros, ¿no? Pues en el caso del comunismo, ya tenías un libro dedicado a esto y ahora hemos sacado juntos Entrevista a Stalin y otros muchos especificidades de la materia, ¿no? Hmm. Sí, efectivamente, tengo varias líneas de trabajo. Una es esta, de manera relevante, que es la histórica. Yo entiendo que la historia no sirve para nada, pero quien no sabe historia no sabe nada. Muchas veces nos empeñamos en repetir errores sencillamente por no analizar lo que ha sucedido previamente a nosotros. Por eso, hace muchos años empecé esa línea histórica del management que arrancó con un libro que publiqué en Ariel del Grupo Planeta, que lleva por título Management, la enseñanza de los clásicos, centrado en la Grecia antigua. Luego han ido sucediéndose, pues desde Egipto, escuela de directivos, donde analizo las enseñanzas de los estilos de gobierno de los sucesivos faraones durante 3000 años, para espigar, para extraer enseñanzas positivas y también negativas. Lo mismo he hecho con Roma, con la Iglesia, con el Tercer Reich, con Hitler y su gente y sus comitones, con Lenin y los suyos, en Camaradas de Lenin a hoy. El más reciente, efectivamente, es este de Entrevista a Stalin, donde he intentado introducirme en la mente de este personaje siniestro para entender cómo alguien puede mandar a millones de personas a los gulags, a la muerte, condenar a amigos, enemigos de una manera continuada desde sus comienzos en el año 24 hasta el año 53. Bueno, aparte hay otros libros, pero esa línea histórica la considero relevante porque nos enseña a qué es lo que debemos hacer y también qué es lo que deberíamos evitar. Oye, después de todo este amplio abanico y todo este espectro, en fin, que desde luego yo porque lo conozco ya no me caigo de la silla, pero es deslumbrante, ¿no? Lo que abarcas, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido de tus libros, Javier, es que esto del management, bueno, lleva operando, y aspectos ya muy concretos del management en la historia de la humanidad, en distintas culturas y de diversas formas. Entonces me gustaría reflexionar contigo acerca de si esto del management, que hoy es una materia, antes lo he
calificado así una materia que se enseña de forma relevante, como no puede ser de otra manera en escuelas de negocios, pero esto también es algo inherente al ser humano, que de una forma en muchos casos espontánea. Seguramente habría escuelas en Atenas al respecto, pero en otros sitios no, pues la gente ejercía, claro, su liderazgo como bien podía y algunos con bastante eficacia y éxito, ¿no? Entonces, ¿qué parte hay de ciencia estudiable y qué parte tiene que ver con el carácter o las cualidades personales, vamos a decir, innatas de la persona? Sí, como muy bien has dicho, los temas de gobierno pertenecen a una ciencia artística. El management tiene componentes de ciencia y componentes de arte. La ciencia tiene la peculiaridad de que es verdad siempre y en todo lugar. Ácido más base igual sal más agua. Aquí, en Helsinki, en Estocolmo o en la querida Florencia, siempre es igual. El management tiene un componente científico que yo afirmo que son aproximadamente unas 1000 verdades que hay que conocer para no errar. Pero como estamos hablando de personas, tenemos que tener en cuenta la libertad y por tanto hay un componente artístico que es ineludible. Un soneto no es un soneto hasta que no se acaban cada uno de sus versos. La piedad de Miguel Ángel, el David no fue la piedad hasta que se dio el último martillazo, el último perfil, si no sería la piedad inacabada o sería un soneto inacabado. Bueno, pues en el gobierno sucede algo parecido. Las personas nos vamos haciendo o los perversos se van deshaciendo, se van destruyendo como personas a lo largo de su vida. Por tanto, hay que tener en cuenta esos aspectos científicos y luego ir moviendo el timón, ir pilotando de manera adecuada para que artísticamente podamos ir construyendo organizaciones que respeten a las personas y no organizaciones que las destruyan. En el caso del último libro, se explica con detalle cómo es posible amedrentar a un colectivo, a un país entero, a millones de personas, cómo artísticamente se puede ir destruyendo e incluso convertir ese arte en ciencia para hacerlo de manera sistemática e inapelable. Lo desafortunado, lo triste, es que ese ejemplo haya cundido. Yo lo que pretendo es presentar paradigmas constructivos adecuados para poder permitir que las personas, cada uno de nosotros, lleguemos allí donde podemos y debemos posicionarnos. Creo que siempre el ser humano aprende mejor desde el ejemplo y también el ejemplo de lo que no se debe hacer o en lo que uno a lo mejor puede estar cayendo sin ser consciente, ¿no? Porque esto es como lluvia fina, ¿no? Cuando te quieres dar cuenta acabas siendo más malo de lo que pensabas, ¿no? Simplemente por todos los días ir haciendo las cosas un poco mal, ¿no? Eh, Efectivamente, y de ahí la importancia de eso que hoy en día parece algo novedoso, pero todo aquel que se lo ha podido permitir en la historia lo ha tenido, que es el coach. Todos necesitamos tener un frontón con quien contrastar. A mí me hace gracia que hay técnicas, modelos, modos utilizados a lo largo de cientos de años que ahora se venden como algo absolutamente renovado. No es así. Recuerdo, y quizá me lo has escuchado en alguna ocasión, que me invitaron a dar la conferencia de clausura del Congreso de Interim Management, del primer congreso que se celebró de Interim Management en España. Las conferencias precedentes, todas extraordinarias, hablaban en un momento u otro de la novedad del concepto, de lo innovador, de lo revolucionario, y yo un poquito en plan de chanza, pero basado en mis estudios, les dije, bueno, señores, esto que proponen me parece interesantísimo hacerlo de manera sistemática, pero les voy a leer un texto del siglo XVI, donde se habla ya de un interim management en el nombramiento de un virrey de Nueva Granada. Bueno, algo muy semejante sucede con el coaching. Le hemos dado un nuevo nombre, pero cualquier persona que ha podido
ha buscado a alguien con quien poder contrastar para avanzar más rápido. Y por mencionar solo a uno de esos grandes coaches en la historia, mi admiradísimo y leído San Bernardo de Claraval, a quien en el siglo XII todo aquel que se lo podía permitir, fuera rey, fuese duque, conde o papa, procuraba acudir, y hoy lo mismo sucede para todos los directivos conscientes que desean mejorar. Parece muy interesante este aspecto del freno, por llamarlo de otra manera, ¿no? A un buen management, siendo maniqueísta, ¿no? Un buen estilo de management, porque el hombre es débil, ¿no? El hombre en el sentido clásico, ¿vale? El hombre y la mujer somos débiles. Ese líder rodeado de esa camarilla aduladora a la que suele tender el tema jerárquico puede hacer que esa persona pues pierda realmente perspectiva y además esto mezclado con ese tipo de perfiles psicológicos, digamos, muy egocéntricos, pues puede ser una bomba de relojería y pues terminar, como bien explicas en este estudio en profundidad también psicológico de Stalin, pues en el absolutismo, ¿no? Y también lo vemos en el día a día, lamentablemente, ¿no? Desafortunadamente, sí, el modelo lógico de Stalin es replicado por muchos dirigentes, algunos lamentablemente muy cercanos. Y efectivamente, lo mismo que Stalin, pues los actuales se rodean de ditirámbicos que se dedican a halagarles, a ensalzarles, y si les quedaba alguna esquina de claridad, pues la van perdiendo. Este es un tema clásico. Ya a finales del siglo IV, uno de los dos grandes pensadores que hubo en el siglo IV en el mundo, uno en Occidente, otro en Oriente, los dos de rabiosa actualidad, me refiero al de Oriente, patriarca de Antioquía y luego de Constantinopla, decía aquella frase en una de sus conferencias, en una de sus ponencias, decía que que con el poder hay que tener mucho cuidado, porque es como convivir con una chica joven en un lugar cerrado y no pasar a mayores. Bueno, pues esto es lo que sucede con el poder, que o se controla o se recuerda que uno es mortal, como se les recordaba a los emperadores romanos, memento mori, recuerda que vas a morir, o la estupidez humana puede llevar a esos espectáculos absolutamente risibles que podemos contemplar a diario en los telediarios de muchos países, incluido el nuestro. Oye, además de esta figura del coach o bueno, rodearte de ese buen mentor, o, ¿sabes? O buen amigo o alguien realmente que te confronte con la realidad y te permita permanecer con los pies en la tierra, hay unos frenos internos. Ha salido antes el tema, la referencia a los valores, al código ético que uno debe cultivar y cuidar desde el inicio como uno de las referencias, digamos, para progresar adecuadamente, ¿no? Efectivamente, y todas las culturas han tenido ese repertorio ético. Hay gente que confunde dos conceptos que están paredaños, pero que son diferentes, que son la moral y la ética. La moral es el conjunto de principios que una determinada fe propone como los más adecuados. La ética es la normativa que la reflexión de los sabios propone como la adecuada para permitir el desarrollo de la persona. Hay muchos repertorios de principios éticos. A mí hay dos que me parecen absolutamente relevantes. Uno de ellos es el conocido como Libro de los Muertos. Cualquiera que conozca un poquito de la civilización egipcia sabe que a la hora de ser enterrados, después momificados, llevaban escrito cuáles eran, digamos, las preguntas del examen final. Y esto está recogido en muchas escenas, y quien haya visitado Egipto o haya visitado museos donde se recogen restos arqueológicos de Egipto, hay muchísimas escenas donde se ve a Isis y Osiris que están juzgando el alma ante la presencia de la diosa Maat, la diosa reconocible por la pluma que lleva.
Y el juicio del alma consiste en situarla encima, el corazón encima de un peso y la pluma en el otro. Si el corazón pesa más que la pluma, es que alguien se ha comportado mal y por tanto ha de ir al Hades, al infierno. Si se ha comportado bien, acompaña a Isis y Osiris al paraíso. ¿Y cuáles son los criterios? Pues los criterios están en el libro de los muertos, donde se abordan multitud de cuestiones actualísimas, por ejemplo, sobre el salario mínimo, es decir, sobre si se está pagando o no de manera adecuada a los trabajadores, si se hace de manera puntual y no se retrasa indebidamente el abono de las deudas que cada uno tenga. Y así docenas y docenas de enseñanzas. En Egipto, Escuela de Directivos, yo dedico 2 capítulos a exponer lo esencial del libro de los muertos, que sigue siendo de rabiosa actualidad. Otro libro, en este caso publicado con Colima, publicado contigo, recojo en el encuentro de 4 imperios el código ético de los aztecas y los incas, porque tenemos acceso a ellos, los dejaron grabados en piedra. Y evidentemente no aciertan en todos los aspectos, pero en muchos referentes exponen valores que son totalmente actuales y necesarios, como es, por ejemplo, el respeto a la verdad, el no mentir está perseguido, como es el respeto a la vida del no nacido, el aborto está perfectamente condenado por aztecas e incas, y muchos otros aspectos que trascienden las creencias y que trascienden las etapas históricas. Estaba pensando mientras te oía que, claro, en la mayoría de las civilizaciones antiguas está muy presente el tema de la muerte, en todo caso, la religiosidad, la espiritualidad, cada uno en su nivel de evolución. ¿Tú crees que hoy en día que todo eso está saltando por los aires, eh, este sentido ético de la vida, por esta presión tan mercantilista, y hablo del mundo de las organizaciones puro y duro, es más débil? Bueno, hay, O no, o cada cosa tiene su historia, sí. a mí hay 2 autores que me fascinan, son 2 autores muy diversos sobre esta cuestión. Uno es Dostoyevsky. Dostoyevsky señala que quien dice no creer en Dios no lo afirma para no creer en nada, sino lo afirma para creer en cualquier cosa. Y a partir de ahí se cree en el horóscopo, se cree en las estrellas o se cree en las drogas, en cualquier cosa se puede creer, pero todos necesitamos trascendernos. Y Chesterton lo explicaba de otra manera, es la misma idea, pero expresada de otra manera, cuando él decía que el hombre ha nacido para vivir de rodillas y vive delante de Dios de rodillas o vive delante de cualquier cosa arrodillado, como vemos hoy en día en el mercantilismo obsesivo. El ser humano es un compuesto de carne y espíritu y el ser humano, quiera o no quiera, necesita buscar una trascendencia. Hay épocas donde eso se hace de manera, digamos, corporativa y las civilizaciones son respuesta a esas necesidades de búsqueda de un más allá, y hay otros momentos, como puede ser el nuestro, en bastantes países, donde nos hemos quedado pegados a los sentidos. Los sentidos nos deben ayudar a trascender y en vez de hacerlo, pues nos quedamos pegados a lo material en forma de comida, de bebida, de sexo, de propiedad, etcétera. Nada diferente, por otro lado, de lo que ha sucedido en muchas etapas históricas. En entrevista a Aristóteles recojo esa reflexión de Aristóteles, y estamos hablando de hace 2400 años casi, donde él dice, hay gente que es como grullas, porque están pidiendo a los dioses que les den un cuello más amplio para poder disfrutar durante más tiempo del sabor de la comida, porque viven absolutamente atados a los sentidos. Por tanto, vivimos en un tiempo complejo, pero tampoco mucho más complejo de lo que ha habido en las diferentes civilizaciones. Hay gente que se queda pegado a lo material y hay gente que procura trascenderlo para, disfrutando de lo material,
no quedar encerrado en la cueva. Sin duda, tu descripción minuciosa desde el inicio hasta, vamos a decir, tiempos contemporáneos de lo que es el comunismo, como ejemplo extremo de materialismo, pues explica muy bien a lo que puede llevar, ¿no? Pues el liderar o el perseguir unos objetivos en un entorno con esas claves, ¿no? Con esos fundamentos, ¿no? Efectivamente, ahí de nuevo en el comunismo se crean dioses, el dios del partido, como si el partido hablase. El partido no es más que la excusa que utilizó Lenin primero, Stalin después, Khrushchev más adelante, para hacer lo que ellos querían. En estos movimientos lo que hay es sobre todo una sustitución de la antigua nobleza y de los antiguos equipos directivos por una nueva nobleza que recibe otro nombre, que es la nomenclatura. De hecho, hay libros con ese título. Yo leí hace muchísimos años un libro que lleva por título La nomenclatura, que es el equipo directivo que rige los países comunistas. ¿Qué es lo que buscan? Exactamente lo mismo que buscaban los zares, que es vivir extraordinariamente bien a costa de los demás. En eso no varía absolutamente nada. Lo que pasa es que hay aborregados que se creen el discurso buenista de aquellos que quieren seguir disfrutando del chale con piscina grande sin habérselo merecido. Lenin lo hizo en su dacha y Stalin lo hizo en la que se hizo construir cerca de Moscú y donde murió en soledad y abandonado por los suyos, como no era para menos después de haberles hecho lo que les había hecho a todos aquellos que había tenido cercanos. Puestos a comparar, se me antoja pensar que es mucho más infame, pues hay una malicia extra en abusar de la buena fe de la gente, ¿no? Hacer un discurso de ayuda y al final hay una manipulación terrorífica, ¿no? Los otros no engañan, Sí, dicen, no te quedas pobre y yo mando, pero aquí ya es sí, efectivamente, hay derivada, un, ¿no? sí, hay un penoso dirigente hispanoamericano que le hicieron una grabación que refleja muy bien este punto, ¿no? Porque él decía, tenemos que disponer de pobres esperanzados, pero no debemos en absoluto sacarles de la pobreza, porque mientras sean pobres esperanzados nos seguirán votando. En el momento en el que dejen de ser pobres, pues ya votarán al que les ha sacado de la pobreza, que será otro, evidentemente no nosotros, ¿no? Bueno, tuvo un brote de sinceridad, cosa que muchos otros populistas, digo yo en plan de broma, que no dicen la verdad ni cuando sueñan. Evidentemente, o sea, hay mucho engaño, hay mucho lanzamiento de bulos. Curiosamente, los mismos que lanzan bulos luego dicen que no hay que lanzar bulos. Son realmente personajes contradictorios. Hace muy poco acabo yo de publicar un artículo a este respecto sobre incoherentes contemporáneos a la luz del pensamiento de Goebbels, el ministro de la propaganda nazi, porque en el fondo los movimientos populistas, sea el nazismo, sea el comunismo, son en el fondo, intelectualmente, conceptualmente y en muchas aplicaciones prácticas exactamente iguales. Hay matices, eh, uno de ellos, por decirlo, una chanza de la época nazi, donde se decía que Hitler no era más que un breve dictador de la era Stalin. Pero en el fondo eran iguales, protegidos detrás de escudos políticos diferentes, pero en su comportamiento eran equivalentes. Lamentablemente, algunos de estos dirigentes han leído libros y por eso han copiado modelos que les han funcionado, mientras que hoy en día esto llamado de atención a las masas que se dejan conducir por líderes habilidosos porque saben las fuentes que necesitan, ¿no? Ujú. Efectivamente. Esto se ha expresado de muchas maneras, ¿no? Se dice que el liberalismo capitalista extremo es la explotación del hombre por el hombre y el comunismo es lo mismo, pero al revés. Es un modo de escudarse, es decir, ¿qué es lo bueno? Vamos por mencionar y seguir en este tema. ¿Qué es lo bueno de estos populismos? El marketing. Es decir, son muy acertados en lo que denuncian, porque es obvio
que hay diferencias sociales que claman al cielo. Yo he tenido la fortuna en mi vida profesional de recorrer medio centenar de países, prácticamente siempre por trabajo, y cuando uno contempla las diferencias sociales que puede haber en Paraguay o en Filipinas o en tantos otros lugares, pues echa las manos a la cabeza. Pero resulta que esas diferencias sociales, que a veces se achacan al liberalismo económico, te las encuentras exactamente igual en Vietnam o en la Rusia actual, donde eso sí que clama absolutamente al cielo, ¿no? Hablar de la defensa del pueblo y disponer de numerosos yates que miden más de en fin, más de un campo de fútbol y medio, y chapados los cuartos de baños en oro y otras cosas de las que tengo información muy directa, pues evidentemente es tomadura de pelo que solo los más ingenuos pueden creerse. Desafortunadamente, es cierto, hay mucho desconocimiento. Bueno, voy a moverme un poco en la conversación, que te quiero también preguntar acerca de tu gran bagaje que tienes de acompañamiento a personas, a directivos, en sus quehaceres, en sus trayectorias profesionales. En esto del management, ¿cuáles son las mayores dificultades o los mayores retos que te has encontrado que enfrenta pues, este directivo? Vamos a llamarle directivo en soledad, que es uno de los... Hay buenos libros en la soledad del directivo, ¿verdad? Hay nuestro querido amigo José Aguilar. ¿Sabéis escrito juntos o no? Es de José. Efectivamente, Ah, lo juntos, juntos. escribimos a cuatro manos, sí, lo escribimos juntos. Pues porque realmente es una realidad, ¿no? Entonces, así muy de forma como muy esencial, como muy resumida, Javier, alguno de los grandes retos que te vas encontrando de una forma recurrente a los que se tiene que sobreponer o enfrentar con mayor esfuerzo o con mayor, ya te digo, ahínco, esa persona que está en el gobierno de personas y organizaciones? Mm. Sí, la habilidad más importante, no solo directiva, sino comportamental, y que es a la vez la más difícil de adquirir, es la humildad. Hay personas que porque llevan un desarrollo profesional del tipo que sea y en el ámbito que sea, y mucho más si es en un ámbito directivo, pues creen que su palabra es la ley, como decía la ranchera. Eh, Hay que estar abiertos a reconocer que nos equivocamos. Hay que estar abiertos a aceptar que tenemos que seguir aprendiendo. Y esto hay directivos que lo entienden, se ponen en marcha. Yo he vivido en estos casi 30 años que llevo sirviendo de coach a muchas docenas de directivos, he visto transformaciones absolutamente maravillosas y ejemplares. Pero también es cierto que periódicamente uno se encuentra con directivos, por expresarlo de una manera muy popular, cazurretes, es decir, gente que piensa que él no tiene que cambiar nada. Yo en mi vida profesional puedo hablar de tres, cuatro personas con las que he tropezado en procesos de coaching, que ha sido absolutamente imposible, porque estaban seguros, tan seguros de que todo lo que hacían estaba bien, que les pasaba un poco lo de aquella chanza cuando alguien va oyendo la radio y se le dice y se oye que dicen, tengan cuidado que hay un conductor que va en dirección contraria, y dice este, uno no, cientos. Bueno, pues hace no demasiado yo tuve que recomendar a un CEO que prescindiera de un alto directivo porque no había manera de que entendiera que si el comité de dirección, empezando por el CEO, si todos los subordinados, si los clientes, si los proveedores, todos decían que esa persona tenía que cambiar y él era el único que decía que no tenía que cambiar absolutamente nada de lo que hacía, bueno, pues ya hay una psicopatía que ni con coaching se puede resolver. Gracias a Dios, puedo decirte, Marta, que los puedo contar con los dedos de una mano y no la culminaría personas que no han querido. También es cierto que quien comienza un proceso de coaching
está abierto al cambio en el 99,9% de los casos, entre otros motivos, porque yo siempre digo que si alguien no está abierto al cambio y no desea que alguien le ayude, pues mejor ni empezamos. Por tanto, ya hay una preselección. Pero a mí me viene a la cabeza, me están viniendo ahora muchos directivos del sector seguros, del sector automovilístico, del sector petrolero y otros a los que yo he tenido que rendirme de admiración por su disposición al cambio y las maravillosas transformaciones que han hecho. Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunas de las personas a las que tú has acompañado y tengo que decirte que siempre me ha maravillado, me encanta esas listas de lecturas estupendas que les mandas, o sea, lecturas potentes e intensas a las que se tiene que someter gente que seguramente no hubiera leído, que es lamentablemente lo más habitual hoy en día, ni por asomo, o cosas similares. Incluso a alguno le has indicado y lo ha hecho, ayudado por ti a escribir un libro. O sea, esto ya es un reto intelectual de máximo grado, lo cual seguramente le ha obligado a profundizar en su forma de pensar, etcétera. O sea, creo que es una terapia que yo no he visto. Yo conozco muchísimos coaches, vine a hacer el coaching, no lo he visto nunca y me encanta, ¿no? El enfoque de trabajo, creo que es imprescindible. Sí, yo creo que cada uno de nosotros somos fruto de los amigos que tenemos, de los libros que leemos y también de las películas que vemos. Y por eso el trabajar estos temas creo que es relevante, porque las grandes verdades se pueden encontrar en obras que fueron escritas antes del siglo XVII, pero que poca gente conoce y que poca gente ha dedicado el tiempo a darse cuenta que muchos de los problemas que hoy en día parecen irresolubles tienen solución y hay que enfocarlos desde un punto de vista conceptual e intelectual. Todos somos como una enorme cascada, es decir, nuestros actos finales son fruto de nuestro conocimiento es fruto de nuestros valores son fruto de nuestras creencias y todo eso se gestiona desde aquí en conexión con el corazón, pero hay que alimentar el músculo del cerebro para que luego el fruto sea el adecuado. Por eso yo tengo un listado de más de 500 libros que voy seleccionando para aquellas personas que acuden a mí, porque cada uno tiene que encontrar sus verdades en 10, 12 libros que no son los mismos para todo el mundo. Hay que conocer esos libros, hay que dedicar tiempo a su lectura, hay que ver determinadas películas y luego hay que aprender a tener conversaciones inteligentes y localizar esas personas con las que tenerlas. Algunos libros son del medievo, yo recomiendo mucho el Kempis, que es un libro relativamente poco conocido, pero que está repleto de enseñanzas, por mencionar una sola, aquella de no pongas tu paz en la boca de los hombres. Traducido, hay que seguir la propia conciencia bien formada, independientemente de que haya gente que considere que eso no es políticamente correcto. Pero es que por lo políticamente correcto, mucha gente ha perdido el sentido de su propia existencia y de su propio sentido en la vida. Sin duda tus palabras destilan solidez, que creo que es una de las cosas que en un entorno cada vez más, no sé, liviano, frívolo, llámalo, donde se profundiza poco, me gusta destacar de ti siempre. Que de tener los fundamentos bien asentados. Pues hay que dedicarse, yo creo que sí, porque a veces uno oye cosas de una frivolidad espantosa, fruto del último tuit que alguien ha leído. Siempre se ha dicho, desde hace muchísimos años, que hasta el más tonto puede formular objeciones que el más sabio necesitará horas o días en poder resolver, pero hay que procurar ir adquiriendo ese conocimiento de forma progresiva para poder dar soluciones sólidas. Hay personas que, más que soluciones sólidas, te ofrecen una ducha de agua caliente. Bueno, eso está muy bien, pero si queremos cambios consistentes, necesitamos también formación que tenga cimientos, que tenga solidez.
Oye, Javier, este libro al que nos hemos referido, del cual tú formas parte, como uno de los 16 protagonistas que se destacan y se reseñan, que además creo que uno de los éxitos fue los distintos estilos, ¿no? Que aparecieron, que no estaban ni siquiera efectivamente programados, aunque había ese hilo conductor de los valores que afloró en todos a los que entrevistó María Victoria de Rojas. O sea, fue un ejercicio muy bonito, o sea, quedó un producto, pues eso, bueno, es como muy coherente y diverso. Me voy a fijar en el adjetivo español, management español. ¿Hay un management español? ¿Hay alguna idiosincrasia propia, algo que nos caracterice como nacionales españoles? ¿Qué opinas? Bueno, hay algo que caracteriza a España desde hace tiempo que es negativo y otro aspecto que es positivo. El aspecto negativo es el papanatismo. A mí me hace gracia que porque alguien lleve apellido británico o norteamericano, anglosajón en cualquier caso, ya parece que cualquier cosa que dice tiene un valor inconmensurable. Yo recuerdo hace 30 años que asistí a la conferencia de una señora que habían invitado en una de las principales escuelas de negocios de este país. Vamos, y entonces yo asistí a la conferencia y dijo una serie de simplezas, vamos, no de simplezas, pero sí de evidencias que yo cuando salí dije, bueno, es que mi hermana lo hubiera expresado mucho mejor y con más profundidad, porque eran cosas sensatas pero evidentes, ¿no? Bueno, aquello fue recogido en la prensa como esta señora que llega de Estados Unidos y dice todo esto. Digo, a mí me parece que es papanatismo. Es decir, muchas veces estamos buscando fuera conocimiento que es local. Y por otra parte, creo, y en esto sí me centro en el aspecto positivo, creo que en España hay un humanismo procedente en buena medida de la fe de nuestros ancestros que es diferencial. Yo recuerdo un debate al que me invitaron hace unos años en el Mar de Cortés, allí en México, cerca de Estados Unidos, Nueva California, donde los invitados éramos David Norton, el co-creador del Balance Scorecard, con Kaplan y yo. Y los dos estuvimos exponiendo nuestra aproximación al management delante de, serían como 100 CEOs mexicanos y norteamericanos. Yo aprendí mucho de David Norton, sobre todo su afán por intentar tratar todo lo humano como si se tratase de una máquina, es decir, era trasladar la ingeniería a la gestión de personas. En el fondo eso es el Balance Scorecard. Mi aproximación, como la de tantos otros españoles, es mucho más humanista. Yo creo que tenemos que aprender algunos aspectos de otras culturas, pero tenemos que defender nuestras aportaciones. En ese libro figuran personas de la calidad de José Aguilar, de Juan Ferrer, de Mariano Villayonga, de Ofelia de Santiago, de la propia Mara Victoria, que trasladan un humanismo que a mí me cuesta encontrar en germanos, galos o anglosajones. Por tanto, creo que sí que hay aportaciones consistentes de los que nos dedicamos al estudio y a la práctica del management, eh, que si lo dijéramos en inglés, pues tendrían más repercusión, pero lo decimos en español y bueno, hay millones de personas que, gracias a Dios, siguen hablando español y lo valoran, pero los anglosajones, como no tienen la costumbre de aprender idiomas, pues se lo pierden. Me ha gustado. Yo he hablado en otras ocasiones también de esto en términos de complejo, porque yo lo experimento todos los días. O sea, el tema inglés es más lucido, pero esto del papanatismo te lo voy a agobiar, me ha parecido un término pues muy elocuente y muy divertido además también. Da una nota ahí de alegría al asunto. Oye, por ir finalizando, porque tenemos la sección de librería a cargo de Rocío, y también al hilo de esto del management español, eh, hay otra cosa que se me ocurre comentarte, que es esta parte de improvisación, ¿no? Igual que no somos rígidos, que puede ser una virtud, pero también, claro, lo dejamos toda la improvisación y ya sabemos hacerlo simplemente por el
por el hecho de estar ahí y claro, hay esa falta, en fin, de falta de rigor, de profundización, efectivamente. Si decimos que esto también tiene un aspecto de ciencia o como mínimo que ya está todo mucho inventado bajo el sol de la historia, pues estos directivos a lo mejor hay que animarles a que profundicen en lo que van adquiriendo sobre la marcha, pero hay otras cosas que como no lean libros, no se forman, no tengan un coach, etcétera, pues van a tener una serie de lagunas difíciles de evitar a la larga, ¿no? Sí, por eso yo creo que hay que ser sembradores de libros, sembradores de cultura. Y eh, yo tengo una gratísima experiencia de presidentes de grandes compañías que han acudido a mí y que han dedicado, buscándolo con esfuerzo, el tiempo para leer libros. Luego eso se ha notado en sus estilos de gobierno. Por tanto, creo que el nivel directivo español es alto, por lo menos absolutamente competitivo con el de muchos otros países que yo conozco. Tenemos que suplir nuestras carencias, pero también apalancarnos en nuestras ventajas, porque la flexibilidad de un español es realmente muy competitiva y aporta mucho a la rigidez de un directivo germano. Pienso que no se trata de plantear oposiciones, sino más bien de sumar complementariedades. Por eso, ni buscar todas las verdades fuera, ni pensar que las tenemos ya adquiridas, sino que hay que ir compatibilizando, buscando conocimiento, absorbiendo lo mejor de cada casa para luego poder tomar decisiones adecuadas, sin olvidar, y esto el management español lo tiene muy claro en términos generales, que el centro de las organizaciones no es un Excel, el centro de las organizaciones son personas y que las organizaciones son para las personas y no las personas para las organizaciones. Esto creo que casi todos lo tenemos claro. Evidentemente no los populistas, no los comunistas, no los capitalistas liberales exacerbados, pero la gente que no pertenecemos a esos extremos perversos, creo que tenemos claro que lo que delante tenemos son personas, que es a lo que tenemos que dedicar nuestra atención. Bueno, creo que es una máxima que habría que grabar en un cartelito en los dinteles de las puertas de las, como mínimo, las salas de reuniones de las organizaciones, como he visto yo en los 3M de turno que tienen ahí sus frases inspiradoras, pero creo que esto es algo más polivalente y que debería generalizarse. Bueno, para ponérselo fácil a nuestra audiencia, como decimos que hay que leer, pues voy a dar paso a Rocío con la sección de librería, pero antes, por favor, leeros todos los libros de Javier Fernández Aguado, seguramente empezando por el último. Y hacia atrás o como os dé la gana, porque ya con eso tenéis, ¿sabes? Para aprender, construir, en fin, toda la labor que hace Javier creo que merece muchísimo la pena que todos la aprovechemos al máximo. A ver, Rocío, ¿qué nos traes tú en tu sección, querida? Pues hola de nuevo a todos. Vamos allá con las recomendaciones. La primera recomendación de hoy es un libro de Javier. Es uno de los que no hemos nombrado antes. Se titula Liderar en un mundo imperfecto. En este libro, escrito por Javier, como os decía, nos ayuda a descubrir esas imperfecciones de la empresa, así para poder transformarlas en puntos positivos que ayuden a ganar competitividad. Javier desarrolla y explica en este libro el sistema de diagnóstico empresarial, llamado la gestión del imperfecto, que facilita a los equipos directivos decidir las vías de acción más adecuadas para mejorar sus organizaciones. Recoge las claves para convertir las imperfecciones de estas empresas en ventajas. Liderar en un mundo imperfecto es un libro que nos da claves que todo directivo debe poseer para conseguir la perfección: prudencia, justicia, moderación y fortaleza. Parte del hecho de que no existe la perfección para concienciar a los altos ejecutivos que aprender a gestionar lo imperfecto es lo único que se puede hacer. Así que este libro desarrolla y explica las cualidades que debe tener un buen directivo, aporta sugerencias y propuestas también sobre cómo mejorar el liderazgo. Y la segunda recomendación de hoy viene de la mano de Miguel Fernández Rañada, un alto directivo con una dilatadísima experiencia, consultor en dirección de empresas, desarrollo de negocio, es experto en el desarrollo de habilidades directivas y coaching para directivos, trabaja con directivos de entidades públicas y privadas y, antes de que se me olvide, Miguel también es uno de nuestros protagonistas del management español. El libro que voy a recomendar de Miguel es un poquito antiguo, pero me parece muy interesante por tal y como lo estructura. Os voy a explicar por qué. Porque se titula Las enseñanzas del rey desnudo y otras historias de management.
Está publicado por Colima. A través de 4 historias, Miguel nos ofrece estas historias que, si no todos, casi todos conocemos, nos ofrece una nueva lectura relacionada con el mundo del management, ya que tiene una capacidad muy aguda de análisis, tiene un magnífico instinto para discriminar los temas más importantes y también los expone de una forma muy franca y muy práctica. 4 historias clásicas, por eso también viene el nombre del título, ¿no? El nuevo traje del emperador y el modelo negativo del liderazgo. El flautista de Amelín y las organizaciones con directivos que se mueven desde el egoísmo. El sastrecillo listo, que es como un líder aparentemente competente no lo es, y los 4 músicos de Bremen y el trabajo en equipo. En todos ellos temas de máxima importancia para la gestión empresarial, con un lenguaje muy sencillo, muy ameno y con un enfoque, como os decía anteriormente, muy práctico. Estas son las recomendaciones, espero que os hayan gustado. Bueno, y os recuerdo que todos estos libros están en nuestra web, www.libreriacolima.com, y si estáis en Madrid, nos podéis visitar en nuestra tienda física en la calle Covarrubias 28. Bueno, pues muchas gracias, Rocío, me parece muy bien. La lista es muy larga, como decía. Nosotros también hacemos nuestra labor porque creemos en todo lo que ha expresado hoy fenomenalmente bien Javier. Me gustaría volver a recordar la presentación porque estoy segura de que la gente que oiga este podcast, Javier, va a tener ganas de seguir oyéndote y va a tener ocasión de hacerla en directo en la presentación de tu nuevo libro, Entrevista a Stalin, el día 21 de mayo a las 7 de la tarde en el Consejo General de Economistas. Javier, te dejo a ti que cierres con lo que te apetezca añadir a todo lo que hemos podido hablar en este ratillo. Bueno, pues yo agradecer, como siempre, las conversaciones contigo. Siempre aprendo y hablamos de paradigmas de directivos y tú eres uno de ellos, porque tú eres una persona que diriges una empresa y que siempre tienes las personas como foco de tu toma de decisiones. Y esto es maravilloso porque hay, gracias a Dios, docenas de miles de directivos en este país, tanto de pymes como de medianas y grandes empresas que tienen ese foco. Siempre lo malo llama más la atención, pero yo me quedo con lo muchísimo de positivo que conozco en todas las comunidades autónomas, sin excepción alguna, de directivos que se vuelcan con esfuerzo en sacar adelante proyectos, también desarrollando a las personas que con ellos trabajan. Muchas gracias por la referencia personal. Yo estoy de acuerdo en la valoración de que este es un gran país y realmente es un gran país porque hay mucha gente que está centrada en lo que tiene que hacer silenciosamente, sin hacer ostentación de nada y a pesar de la casposidad ambiental, esto aguanta gracias a toda esa labor de años y de esfuerzo de un montón de gente estupenda, la verdad. O sea que, bueno, Javier, la verdad es que es una maravilla. Yo que sí que aprendo de ti, ya sabes que te admiro y te quiero. Y bueno, espero que tengamos muchísimas más conversaciones juntos y disfrutemos muchísimo. O sea, y Que bueno, pues así sea. nada, que así sea. Gracias a todos los seguidores de Editorial Colima, de Javier. Os esperamos el día 21. Por favor, encargar el libro ya está disponible. Entrevista a Stalin. Gracias a Rocío, a todo el equipo de Editorial Colima y hasta la semana que viene.